Sí, esta propuesta que ya han tenido tiempo todos los grupos de leerse, viene o se basa en el derecho que todo el ser humano tiene a una vivienda digna. Aquí hablamos de normas y de regulaciones que lo amparan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluso la propia Constitución española. La situación económica actual hace que muchas familias o bien no puedan pagar la vivienda o que incluso antepongan el pagar la vivienda a tener una vida con un mínimo de dignidad, quitando incluso de comer para poder hacer frente a una deuda hipotecaria. No podemos ignorar que los españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza aumenten cada año. Y esos son datos objetivos. Por eso lo que proponemos es que el Ayuntamiento pues, haga un programa de defensa de las personas gestionando este derecho a la vivienda y sobre todo haciendo frente a casos de emergencia habitacional, como ya se habló en el punto anterior. Para esto no pretendemos tampoco que el Ayuntamiento haga frente a una gran construcción, sino que intermedie. Por ejemplo, que intermedie entre propietarios e inquilinos, de forma que aquellos que tienen vivienda tengan una seguridad jurídica a la hora de alquilar y que aquellas personas que alquilen una vivienda también estén respaldadas por el Ayuntamiento y sepan que no van a quedar en la calle por las decisiones que tome el propietario. También ayudando con los medios técnicos y jurídicos a aquellas personas que sufren desahucios o ejecuciones hipotecarias y que por una mala gestión, porque lógicamente cuando tú no puedes hacer frente tampoco puedes hacer a una hipoteca, tampoco puedes hacer frente a los gastos de abogados, acaben en una situación mucho peor que si hubieran tenido un poco de asesoramiento anterior. Entonces, lo que queremos es eso, que el Ayuntamiento ponga toda la fuerza que tiene para ayudar a las personas frente a entidades bancarias que además, no olvidemos que muchas de ellas incumplen la normativa europea en materia de deuda tributaria. Entonces, pedimos eso, que se realice un censo de vivienda vacía, propiedad de entidades financieras, de BIPAS incluso, y de grandes inmobiliarias que permitan realojar a las familias que no disponen de vivienda, que nos apoyemos en foros y plataformas que trabajen en este ámbito y que todavía la semana pasada prestaron ayuda al Ayuntamiento de forma desinteresada para ayudar a vecinos que estaban sufriendo un problema habitacional. Y todos estos motivos que creemos que son más que suficientes no llegaran a calar en la sensibilidad de la justicia social, porque algunos consideran que la política no es eso, sino que es aplicar leyes, pues exigimos también eso. Al final lo que se quiere con esta moción es que se exija el cumplimiento íntegro de todas las normas al respecto, con lo cual estamos haciendo una propuesta que no tendría por qué suponer un gasto grande al Ayuntamiento, que daría seguridad jurídica a los propietarios de vivienda y que además haría que las leyes se cumplieran en Sierra. ¿Quién quiere intervenir? Venga, Juan. Estamos en parte de acuerdo con esta moción y si se matiza alguna cuestión la vamos a apoyar. Pero en el apartado 14, que dice el Ayuntamiento no colaborará con ninguno de los recursos, ninguno de sus recursos en los procedimientos de lanzamiento, yo preguntaría al señor secretario si eso es posible, porque la legalidad en muchos casos obligará a que se hagan actuaciones que queramos o no, estamos obligados por ley. ¿Es así, señor secretario? Lo desconozco. Evidentemente, si el juez, pongo por ejemplo, nos manda, nos obliga, me imagino que sí, pero vamos, es un tema que desconozco, no es propio de mi rama. Ahora, si un juez manda, evidentemente habría que obedecerle, pongo por caso. Luego te quejas de que los concejales dan delegaciones, tienes que trabajar más, Juan. Hay que ponerse a funcionar, ¿eh? Hay que ponerse a funcionar, que te veo flojo, ¿eh? Bueno, pues yo aparte del 14, la verdad es que he intentado buscar
en que cumplimos la legalidad y la verdad es que más bien incumplimos en cada uno de los acuerdos que aquí se proponen. No quiero extenderme, pero bueno, había hecho un estudio bastante exhaustivo. Para empezar ya en la exposición de motivos, es cierto que la Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector, estamos de acuerdo, pero también es cierto que estos derechos deben coexistir con el resto de las normas legales vigentes. Entonces, bueno, la vivienda es una propiedad privada, no es una propiedad pública y los derechos y obligaciones sobre ella son, entendemos, del propietario y no de la comunidad, igual que su disfrute y su disposición. Eso sería, bueno, en uno de los párrafos, sería el último de la exposición de motivos. Luego es verdad que las administraciones locales no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias para dar amparo a la ciudadanía al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda. Pero también es cierto que las administraciones no pueden vulnerar la ley, como en muchos casos se está pidiendo aquí. Y sí es verdad que hay mecanismos y hay casos justificados en donde se pueden aportar subsidios y subvenciones para paliar estos temas. Y luego también, bueno, pues se habla de la administración, que es la más cercana, la obligación de corregir la preocupante situación de desamparo. Bueno, para aquí también entendemos que la solución, bueno, pues pasa por los servicios sociales que se encargan de esta labor y está todo regulado. En ningún caso la solución puede pasar por solicitar las viviendas particulares y por vulnerar el derecho a la propiedad, que también es un derecho que tenemos, entiendo yo, y también viene recogido en la Constitución. Entonces, en cuanto a los acuerdos, bueno, el primero, declarar municipio libre de desahucios. No sé hasta qué punto esto también tendría que estudiarse desde el punto de vista legal. El Ayuntamiento de Seo se compromete a emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la población y hacer frente a la emergencia habitacional. Esto se está haciendo. Lo mismo que los suministros de agua y de energía, también hay partidas que desde servicios sociales se dotan para estos temas. El Ayuntamiento trabajará por crear un parque de viviendas público y otro privado en régimen de alquiler social. Esto, para mi entender, también vulnera la propiedad privada. ¿Esto quién lo va a pagar? Bueno, yo voy diciendo, luego si quieres contestarme, me contestas. También tengo dudas en que el Ayuntamiento, en el punto 7, se opondrá a cualquier desahucio de vivienda en la que se encuentren viviendo menores. Bueno, no lo sé si aquí legalmente, también habría que hacer un estudio exhaustivo de este tema. O solicitar al juez, también el Ayuntamiento, la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiere a la vivienda única y habitual. También habría que hacer un estudio que esto se pudiera realizar. Bueno, el 11, exigir a las entidades financieras que operan en el municipio para pedir la paralización de los desahucios. A mí me surgen en cada uno de los puntos el tema de si es legal o si en realidad tenemos competencia para llevar a cabo todo esto que aquí se plantea. Y luego el 14, evidentemente, si el Ayuntamiento de Siero se niega a colaborar en los recursos y los procedimientos de lanzamiento, también, como decía Camino, tengo dudas legales. En fin, yo sinceramente, y le digo al portavoz de Somos que sabe que habrá, aparte de que tengamos disparidad ideológica, en este caso muy acentuada, nosotros sí estamos en disposición de poder llegar a acuerdos en la ideología. Para arreglar un camino seguro que nos ponemos de acuerdo, pero evidentemente esto para mí no es más que propaganda. Yo al final, al leer esta moción, lo que se está pidiendo es la nacionalización de la propiedad privada. Sí, sinceramente, es lo que yo creo. De fondo, en este tipo de mociones, lo que se está haciendo es orientar el sistema hacia un régimen socializador. Y para mí solo tendría cabida esto en un régimen comunista y totalitario. Y te lo digo como lo pienso, sinceramente. En donde en esos regímenes sí, es verdad, el Estado es el propietario de todo y es el empleador universal, pero no en un sistema democrático como el nuestro, porque, como digo, colisiona con otros muchos derechos y me plantea muchísimas dudas legales. Yo creo que hay que estudiar desahucio a desahucio y, bueno, hacer un análisis exhaustivo, no venir aquí con 16 propuestas que, sinceramente, yo no sé si de las 16 habrá alguna que pudiésemos asumir desde el punto de vista legal. Nada más. Me imagino que ahora tendrás contestación. Bueno,
recomendaría a Beatriz, a la portavoz del Grupo Popular, que releyera la moción, porque yo creo que interpretó bastante mal. Supongo que después Javier... Sí, pero creo que la interpretación no fue del todo correcta, vamos. Bueno, nosotros entendemos la vivienda como un derecho básico y universal, y como decía ya antes, consideramos que la situación en la que estamos es muy preocupante. Consideramos también que ya era preocupante en el pleno del día 3 y por eso votamos a favor de la urgencia de que estas medidas se empezasen a implementar en el Ayuntamiento de Siero. No pudo ser. Y además, entre aquel pleno y hoy, pues se dio la circunstancia de que en Siero estuvimos viviendo desahucios, ¿no? La semana pasada en La Pola y parece ser que la próxima semana en Lugones. Desde la institución consideramos que hay que hacer esfuerzos serios por garantizar el derecho a la vivienda. Consideramos también que las propuestas que se plantean aquí son realizables y van dirigidas a conseguir eso, esa garantía de vivienda para todos los ciudadanos del municipio, y esperemos que desde el equipo de gobierno se pongan los medios si se aprueba la moción y no se quede solo en una declaración de intenciones, nada más. Hola, buenos días a todos y buenos días, señor alcalde. Nuestro grupo va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Siero, relativa a declarar el Ayuntamiento de Siero como municipio libre de desahucios. Quiero hacer un breve planteamiento de nuestra posición y quiero hacer sensible que en pocos temas como el que tratamos ahora, la opinión pública, y no solo los afectados, han estado y estamos más de acuerdo en la necesidad de soluciones justas ante este tema. Foro, en el 2011, y ya en su programa electoral, lleva la propuesta de la necesaria reforma de la ley hipotecaria de 1946, y la necesaria reforma de la ley hipotecaria en materia de desahucios, incluyendo la dación en pago. Foro no ha dejado de trabajar y presentar iniciativas a este respecto. Puedo comentar también brevemente las múltiples insistencias al Gobierno del Principado, presentando una proposición de ley por parte del Grupo de Foro, instando al Gobierno de la Nación en su día a modificar dicha ley. La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tenía que dirigirse al Gobierno. Foro insistió. Foro tuvo los votos en contra del Partido Popular, tuvo los votos en contra del Partido Socialista, que era el equipo de Gobierno, y de UPyD, y los favorables de Izquierda Unida. Bueno, no quiero seguir con más anécdotas de este tipo. Los debates, las posturas políticas, todo está ahí recogido, como está este pleno y los anteriores y los que vengan, y ahí podemos verlo en las hemerotecas. La necesidad de la reforma era obvia en el 2011 y ahora ya no estamos en 2011, han pasado años, estamos en 2015 y el Gobierno del Principado gobierna, gestiona, ejecuta políticas, el Gobierno de la Nación también lo hace, ejecuta políticas, modificó, hizo reales decretos también al respecto. Tenemos resultados en este asunto, podemos tener cada uno nuestras propias conclusiones, valoraciones, al margen de los partidos políticos en los que trabajamos. Hay un dato objetivo y claro, y está al margen también de los partidos políticos. Este dato, en junio de este mismo año, hace muy pocos meses, el último informe del Consejo General del Poder Judicial dice que los desahucios aumentan pese al inicio de la recuperación económica. Esto, creo que este informe habla por sí solo. Evidentemente, las medidas que se han tomado hasta ahora podemos calificarlas de desaciertos, de fracaso, de demagógicas, de inoperantes. Hay cambios, hay en la ley hipotecaria sigue siendo de origen del 46. Entonces, en el marco de los acuerdos que plantean los compañeros de Somos, analizarlo, sí que estoy con, bueno, pues que hay puntos, y no es cuestión de hacer una enmienda ahora, ni mucho menos, punto por punto. Por ejemplo, en el tema de los menores, quería comentaros, en el Real Decreto de 14 de mayo de 2013, que se hizo y fue por decreto del Gobierno, está contemplada la suspensión de los lanzamientos en las viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y contempla
varios casos. Uno es el de los menores de 3 años. Entonces, bueno, ahí quiero decir, repetirnos, bueno, yo creo que es un tema que vuelvo a remitirme al principio de la exposición, es muy sensible a nivel, a nuestro nivel, a nivel nuestro local, que somos los políticos más cercanos a la calle. Debería ser una ley popular, o sea, de llamamiento popular, y en ese terreno ha trabajado Foro siempre, no es novedoso, ha trabajado y se ha instado totalmente. Entonces, igual que cada punto, y que ahora sí que tenemos, porque bueno, sí que utilizáis exclusión social, bueno, la exclusión social la engloba mucho, la Comunidad Europea tiene para definir lo que es la exclusión social, y después nosotros hablamos de situación de especial emergencia social o de especial necesidad, y tenemos un reglamento. El Ayuntamiento trabaja, no creo que pueda permanecer ajeno, y de hecho yo creo que no permanece ajeno a este tema. Se puede seguir trabajando, hacer más cosas y seguir en la línea que ha defendido Foro siempre. Por eso nosotros, desde nuestro grupo, vamos eso sí, a gestiones eficientes, en la línea porque lo que ha habido hasta ahora es el resultado de lo que hay, que estamos en plena recuperación de la crisis y que los desahucios aumentan. Y ese tema creo que tenemos que tener sensibilidad al margen de los tintes políticos, o bueno, como queráis llamarlo. Yo no creo que sean bandos políticos, creo que somos las personas y después ya están los partidos, pero bueno, en este momento político no creo que sean bandos, lo digo en referencia antes con bandos y tal. Creo que tenemos que estar todos a una con esto. Y nada más, nuestro grupo sí está situado con mucha claridad en este tema, ha estado siempre y seguirá en esa línea. Gracias. Bien, ante esta moción el Grupo Municipal de Ciudadanos Siero se va a abstener. Si bien es evidente que todos coincidimos que el ver que vecinos se ven abocados a tener que abandonar sus hogares por una mala situación económica es una pena y se ha convertido en algo demasiado habitual. Entendemos que el mero hecho simbólico de declarar el municipio libre de desahucios no es un acto de responsabilidad, más cuando las competencias sobrepasan las acciones delegadas a esta corporación. No queremos ser partícipes de generar en la población que sufre este hecho una esperanza de solución basada en humo y promesas irrealizables. En cambio, sí contribuimos con propuestas de ámbito nacional que Ciudadanos desarrollará donde en verdad se tiene la capacidad de legislar y ejecutar el cambio tan necesario para intentar mitigar la asfixia económica que padecen muchas familias sierenses, asturianas y españolas. Resolver ese problema no es fácil, porque las medidas para reducir el endeudamiento excesivo tienen que conciliar varios objetivos. Que los deudores de buena fe, tras negociar con sus acreedores, puedan tener una segunda oportunidad y, en virtud de una decisión judicial, verse incluso exonerados de parte de sus deudas. Que no se aprovechen de tales medidas deudores deshonestos que dejen de pagar pudiendo hacerlo. Que las medidas no sean excesivamente gravosas para los bancos y entidades acreedoras, porque si no, tras esa mala experiencia, reducirán la disponibilidad futura de créditos. Ese riesgo sería obvio si, como proponen algunos, una nueva ley autorizará a todos los actuales deudores hipotecarios con carácter retroactivo y sin distinción a liberarse por completo de sus antiguas deudas hipotecarias, obligando a los bancos a aceptar la dación en pago de los inmuebles hipotecarios con efecto liberatorio pleno, cualquiera que sea el valor actual del inmueble. Algunas soluciones de las que propone Ciudadanos y llevan el programa nacional para las próximas elecciones es, resumiendo, en el caso de préstamos hipotecarios, se puede obligar al banco acreedor a aceptar en pago el inmueble hipotecado a un precio igual al 100% del valor del mercado que tenga en ese momento, tasación realizada por un registrador de la propiedad independiente. Segundo, que en el caso de deudas sin garantía puedan proponer un acuerdo extrajudicial con todos sus acreedores. Tercero, y como os digo, para resumir, modificar el artículo 1911 del Código Civil, que establece que las personas físicas responden de sus deudas no solo con sus bienes actuales, sino también con los futuros. De esta manera, las leyes vigentes condenan a la muerte civil a aquellos que no pueden pagar sus deudas, puesto que nunca más podrán ahorrar para su vejez ni volver a empezar. Para finalizar, estas y muchas más propuestas son tangibles y basadas en hechos realizables, y van más allá de meros simbolismos de concienciación social. Gracias. Aquí. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de esta moción. Es un tema con el que estamos sensibilizados. De hecho, nuestras primeras actuaciones ya han ido en ese camino, incluso en nuestro programa electoral. Eso sí, siempre y cuando todos estos 16 puntos, que son de gran calado,
se atengan a la legalidad vigente y a los informes de intervención. Pero con el sentido de la moción estamos totalmente de acuerdo, por lo tanto vamos a votar a favor. Bueno, para empezar, tanto a Foro como Izquierda Unida como al PSOE, deciros que tienen toda la razón en que esta propuesta de moción hay que avanzar con ella y, lógicamente, en ese camino en el que podemos trabajar todos en común, podremos mejorarla y seguro que si trabajamos en este sentido va a ser mejor de la moción que hoy se aprueba. Eso, lógicamente, esto no lo escribimos en piedra, sino que se puede cambiar en cualquier momento. Respecto a lo demás, casi por empezar por algo, con respecto a Ciudadanos, decir que estamos hablando de la vivienda habitual, no estamos hablando de aquel que tiene 15 viviendas y no puede pagar la 15, sino de la vivienda habitual. No creo que nadie, pudiendo hacer frente a una hipoteca, se quede en la calle porque prefiere tener el dinero en el banco que lo desahucia a tener una vivienda. Creo que se hizo un relato que es desconocer la realidad del municipio y echar balones fuera para no afrontarla, más teniendo en cuenta que al final, como decíamos en la exposición, esta gente, cuando llegues a una situación así, no tiene recursos suficientes como para ir a nadie a que te explique que a nivel nacional hay una ley, sino que tienes que trabajar en el municipio. Y desde el municipio tenemos que trabajar hacia las personas, no esperar que todas las personas tengan recursos suficientes para poder defenderse en tribunales, como se estaba diciendo. Respecto al punto 14, este famoso el Ayuntamiento no colaborará con ninguno de sus recursos en los procedimientos de lanzamiento, podría haber una discusión jurídica incluso, que ya que se trata de un despojo de un uso de una vivienda de uso habitual por la fuerza judicial. Entonces empiecen a contradecirse los derechos de propiedad contra el derecho de la vivienda. Y sí que podría haber recurso y capacidad para oponerse. Lógicamente nadie está hablando de incumplir las sentencias judiciales, sino de intentar, por todos los caminos que tiene el Ayuntamiento, de buscar una solución. Quedarnos de brazos cruzados diciendo que no se puede hacer nada y posiblemente lo mejor para que siga pasando lo que está pasando. También, y ya pasando a la parte del Partido Popular, yo no sé qué parte de la exposición que hicimos previa no se entendió bien, porque dijimos que había que trabajar en aquellas personas que tienen vivienda, que les puedan poner en alquiler, respaldadas por el Ayuntamiento. O sea, estamos dando seguridad jurídica a unas personas que ahora mismo no la tienen. Con lo cual, el hablar de que queremos quitar la propiedad privada, creo que bien más de algo, una música que escuchamos por ahí cantar y que no escuchamos lo que se está diciendo aquí. Pero, además, decir que nos parece todo bien, pero que nos pondremos de acuerdo para arreglar caminos, pero que esto no es más que mera propaganda, ya llega al culmen del despropósito. Aún así, el punto 5, que habla de que nos quejábamos de que no lo veían, el Ayuntamiento de Siero trabajará por crear un parque de vivienda público y otro privado en régimen de alquiler social. No tenemos claro dónde aquí trae que el privado va a ser asumido por el público de forma exclusiva, y además acaba diciendo no pueden existir personas en la calle mientras haya casas vacías. Lógicamente sería absurdo pretender que el Ayuntamiento de Siero se pusiera a construir vivienda habiendo viviendas vacías. Nadie está pensando en que el Ayuntamiento construya. Estábamos hablando de que aquellas personas que tienen propiedades les puedan poner con una seguridad jurídica y una garantía económica en el mercado para abaratar la vivienda. En el 7, que se habla de que el Ayuntamiento se opondrá a cualquier desahucio de vivienda en la que se encuentre viviendo menores, decía lo Foro antes, pedimos que se cumpla la ley, que debe ser un acto súper revolucionario, pero además debemos tener una institución, no sé, filocomunista, que yo la RAE, porque oponer no solo se opone a alguien con la violencia, también te puedes oponer con razones y argumentos. No creo que eso sea ningún acto revolucionario, el proponer, el intentar
que aquellos que tienen una vivienda y no tienen otro recurso habitacional sigan en ella. Respecto a la 11, que era otra que se hablaba, que di que el Ayuntamiento de Siero se dirige a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social y el cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria. Debe ser también un acto súper revolucionario el pedir que se cumpla. Sí, sigo. En caso de no obtener respuesta satisfactoria por parte de alguna de ellas, se estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos. Las medidas adecuadas, si se hubiera preguntado, en vez de decir que hay una barbaridad, y es simplemente con... yo no sabía hasta dónde tenía capacidad el Partido Popular de leer, si lo sé, redacto punto por punto un folio de cada una para explicarla. Lo que estamos diciendo en este caso es que el Ayuntamiento tiene dinero, mueve dinero por entidades financieras y puede usar ese dinero que mueve sin coste para el Ayuntamiento, pero sí redundando en un beneficio para la sociedad. Con lo cual, si también creemos que obligar a la gente a cumplir normativas y encima sin coste para el Ayuntamiento y una acción comunista, totalitaria, entonces sí que quedó descuadrado completamente. Y al final, el problema de esto redúcese de una forma muy fácil. Y aquí sí me voy a poner bastante serio. Aquí estamos hablando de gente que pierde la vivienda porque no tiene recursos. Gente que una reforma laboral hizo que trabajara por 800 euros sin poder modificar la hipoteca. Y todo esto viene hecho por un partido que hay instrucciones judiciales, haya papeles en los juicios que habla de que pagó la sede de Madrid con dinero B. Cuando un partido mueve dinero B y piensa que es tan fácil pagarlo, entiendo que lleguemos a estos puntos. Con lo cual, si empezamos a hablar de lo que nosotros pretendemos hacer, de si esto es totalitario y filocomunista, hablemos de realidades. Y la realidad es que hay que cumplir la ley, que es lo que se pide aquí, y la realidad es que hay gente que no puede pagar la vivienda y que hay que buscar una solución. Alargar eso en el tiempo, desde luego, no hay una solución. Bueno, reitero que esto no es más que demagogia. Tengo que decirlo así, demagogia, demagogia y demagogia. El punto 12 y el punto 13, si lo leemos con calma, podemos leerlo todos. El Ayuntamiento de Siero elaborará un censo de viviendas vacías, propiedad de bancos o entidades financieras, con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas. El 13. El Ayuntamiento de Siero facilitará, aplicando para ello las medidas que resulten oportunas, medidas que en ningún momento se dicen, yo entiendo que son medidas de presión, sí, que las entidades financieras pongan su stock de vivienda cerrada a disposición de los programas municipales de alquiler social. Bueno, yo estoy diciendo, lo que digo desde el principio, es que además, no hagamos demagogia, que en este tema todos estamos sensibilizados. Entonces esto no es una carrera a ver qué partido es el que más sensibilidad tiene, a ver qué partido es más progresista. Yo creo que aquí, si aprobamos estos 16, estamos vulnerando la legalidad. Yo cuando tomé posesión de este cargo, juré el cargo y dije que iba a respetar la legalidad, para eso estoy aquí. Y evidentemente, si las leyes que hay no nos gustan, el sitio donde se tiene que cambiar es otro. Para eso están los diputados, que son los que legislan. Lo que no podemos es hacer aquí esta demagogia de decir que los del PP siempre somos los que estamos en contra de las causas sociales. Y ya estamos un poco cansados. Y además siempre es, oye, somos muy solidarios con el dinero público. Igual los del Partido Popular o los del Grupo Popular también somos solidarios con el dinero público y con nuestro dinero. Así que no hagamos, como digo, propaganda de este tema, que desde luego que no estoy en disposición. Y si nos ponemos serios, porque claro, nos podemos poner serios, y aquí vamos de que hay que respetar los derechos fundamentales, me gustaría también, lo que defiende tanto Podemos, que en Venezuela, que todos los días se están vulnerando esos derechos fundamentales, hubiese alguna manifestación en contra del gobierno que ahora mismo está en Venezuela y que tanto alabáis. Y ni siquiera habéis sido capaces de manifestaros en contra del que ahora mismo está en prisión, que es Leopoldo López, al que han condenado injustamente 13 años. Si quieres sacar esos temas, los sacamos. Y ahí, evidentemente, estamos en las antípodas. Entonces, no me hagáis aquí de protectores de los derechos fundamentales, cuando por otro lado está pasando lo que está pasando en Venezuela y vosotros aplaudís
todas esas políticas. Y Somos y Podemos aplauden esas políticas en Venezuela. Así que lecciones de los derechos fundamentales, desde luego no os las voy a permitir de ninguna de las maneras. Nada más. Yo pediría al señor alcalde que ponga en funcionamiento el cronómetro, ¿eh? A mí, vale. Dicho esto, me parece extraordinario el debate de profundidad político de las Cortes Generales que tenemos en este ayuntamiento. Dicho lo cual, dudo mucho. La literatura es muy buena de cara a la galería, es muy buena. Y de cara al problema también. Pero la literatura hay que la poner en su justa medida. No podemos decir al banco que si no hace aquello o aquello, no podemos coger un crédito de él, porque hay unas normas que nos obliguen, que es concurso público y libre. Por lo tanto, nos obliguen a adjudicar ese préstamo si es las mejores condiciones. No podemos hacer otra cosa. Y desde luego, yo no voy a votar a favor a algo ilegal en este ayuntamiento jamás. Estoy a favor de todos los desahucios y tal, pero hay que cambiar la literatura. Hay que negociar con todo el mundo y buscar soluciones consensuales. Eso de ir, porque lo digo yo, tú no puedes hacer esto, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, como mal menor, me voy a abstener en esta moción. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Bueno, la propuesta 18. 18. ¿Sí contaste bien? Yo no cuento. Sí, 18. ¿Votos en contra? Votos en contra, 3. ¿Abstenciones? 3. 3. Venga, pues pasamos a la siguiente moción.